dependerá de algunas características. De las características. De las características. Características de la característica del canal. del suelo de dónde. Lo que estamos tratando de evitar es de que partículas suspendidas en el agua se depositen en el fondo. Depende del ¿La canal. característica de qué? Del ¿Ah? canal. ¿A quién le será más fácil depositarse en el fondo? ¿A partículas limos muy finos o partículas más gruesas? Más gruesas. Sí. Entonces, para que no sedimenten, la menor velocidad con la que debe moverse el agua será mayor si la partícula es más fina o más gruesa. Si es más gruesa, más velocidad. Mientras más gruesa, yo necesitaré mayor velocidad para que no caiga al fondo. Mientras más fina, entonces la velocidad mínima permisible dependerá de qué? Del tamaño De las características de lo que yo no quiero que sedimente. ¿Sí? De las características de lo que yo no quiero que sedimente. Y eso es diferente en cada situación. ¿No? O sea, no depende de las características de donde dice hueco, sino de lo que trae el agua consigo. ¿Me explico? No depende de las características donde eche la excavación, sino de las características de donde proviene el agua con todos los sedimentos. Por ejemplo, si yo quisiera diseñar un canal que parte del río X y voy a derivar parte del agua del canal, perdón, del río con un canal, ¿qué cosa me ayudará a determinar cuál es la velocidad mínima permisible para el diseño de mi canal? Las características de las partículas. los sedimentos, las partículas que están en suspensión en el agua del de la fuente. ¿Cuál es la fuente? El río. ¿Qué haré? Tomaré una muestra del agua del río, la llevaré a un laboratorio, determinaré las características. Hay ensayos de sedimentación en laboratorios, no sé si han visto, y ustedes pueden determinar en promedio el material que viene con el agua del río, que es el que quiero canalizar, se demora en sedimentar tanto. Entonces hacen un pequeño estudio y eso les permite determinar a ustedes cuál es la velocidad con la que el agua se debe mover en mi canal para que esas partículas no se caigan en el fondo y siempre estén viajando con la corriente. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿el representante quién es? Las características de los sedimentos en la fuente. En la fuente, pero el ejemplo que les he puesto es el río. ¿No? No tiene que ver necesariamente con las características del material que se ha hecho la excavación. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Los sedimentos varían según también la zona o es como ¿De dónde provienen los sedimentos que vienen arrojados del agua del río? por cada zona hay diferentes sedimentos? ¿Por cada zona? Si los sedimentos son diferentes, no debería ser. Tú tienes un río, tu fuente va a ser en este punto, aquí te interesará cómo llega el agua con los sedimentos en ese sitio en particular, no te interesa cómo están los sedimentos a 1 kilómetro arriba. Tu punto de toma es, aquí le voy a desviar el agua, entonces ahí es donde interesa cuáles son las características del agua en el río. No más allá, ni más acá, ahí. Y eso, las características de los sedimentos ahí donde vas a hacer la toma, depende de un montón de factores, porque todo lo que arrastra desde aguas arriba, desde las partes altas, bueno, es una combinación de muchos factores, pero aquí lo que interesa es cómo llega acá, porque desde acá lo va a tomar. Más allá podrá tener menos, más sedimentos, y más acá tendrá más o menos, pero aquí, es aquí donde vas a hacer la toma, donde vas a canalizar. Pensando en los dos grandes tipos de canales, tenemos los canales revestidos y los no revestidos, ¿no? El problema, si bien en los dos el problema es que se depositan cosas en el fondo,
hay ligeras variantes en el tipo de problema. Por ejemplo, en los canales no revestidos, el problema es inclusive un poquito más complicado que en los revestidos. En los revestidos, el problema principal es la acumulación de sedimentos. ¿Sí? Principal, no he dicho el único. En los canales no revestidos, la cosa es, va más allá de que solamente que se acumulen sedimentos en el fondo. Porque un canal revestido, si el agua avanza muy lento, entre las cosas que pueden venir suspendidas en el agua, no solamente están partículas de suelo, pueden estar también semillas de planta, el viento cae en el agua y las semillas están. ¿Y qué cosa pasará con las semillas también si la velocidad es muy baja? Terminan depositadas en el fondo. ¿Y qué cosa termina en el fondo? Tiene la combinación perfecta de agua, suelo, semillas. ¿Qué va a pasar? Vegetación, plantas. Si bien estas fotos muestran que las plantas pueden aparecer en canales revestidos, el problema es más serio en los canales no revestidos. ¿Sí? Entonces, en los canales revestidos, el principal problema que se quiere evitar, no es el único, el principal problema que se quiere evitar es la aparición de plantas, de vegetación. Y en los canales revestidos, el principal problema que se quiere evitar es la deposición de sedimentos. Ojo, he dicho el principal, no he dicho el único. En los no revestidos también interesa la deposición de sedimentos y en los revestidos también aparecen plantas. ¿Sí? ¿Se entendió? En los libros de texto existen fórmulas propuestas para determinar, estimar esta velocidad mínima permisible. Y las fórmulas que existen en los libros dependen de si los canales son revestidos o no revestidos. Si los canales son no revestidos, revestidos. Nuevamente, revestido, ¿cuál es el principal, no el único, el principal problema que se quiere evitar? Es la semilla. Entonces, en los canales revestidos, en los libros de texto aparecen fórmulas como si las características de los sedimentos que están suspendidos en el agua son de naturaleza limosa, o sea, muy finos, limos, la velocidad mínima permisible debe estar entre 0.6 y 0.9 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué un rango? Porque bueno, hay limos y hay limos, no todos los limos tienen las mismas características. Y si el material es canales revestidos, esto para la deposición de limos, y para canales no revestidos, ¿cuál es el problema acá? Principalmente en planta, vegetación, la velocidad 0.7 y 0.75. Estos rangos no me parecen los mejores, pero bueno, es lo que van a encontrar en los libros. ¿De qué cosa dependerá el rango de las plantas? Bueno, todas las semillas, todas las plantas no deben medir igual, ¿no? Algunas les será más fácil caerse al fondo y otras menos, ¿no? Semillas más grandes, semillas más chicas, entonces no todas las semillas van a estar suspendidas en el agua a la misma velocidad. Por eso hay rangos, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer uno si quiere evitar la aparición de plantas en el canal no revestido que quiere diseñar? Deberá tener una idea vaga de, a ver, ¿cuál es la vegetación que predomina por acá? No sé, pues ichu. Que ve que todo por los alrededores está lleno. A ver, podrá hacer un experimento en donde vea las semillas de ichu decantan a tal velocidad y ese es su valor de velocidad mínima. ¿Me explico? ¿No? Porque quieren evitar que el ichu es equivalente a una partícula de suelo. Ustedes podrán determinar también cuál es la velocidad mínima que va a hacer de que esta semilla siempre esté viajando con la corriente y no se caiga al fondo. Parecido pero hay que tener una idea
de qué tipo de vegetación es la que quiero evitar. Y el tipo de vegetación que quiero evitar es la que hay en promedio por los alrededores, ¿no? Por eso es lo más probable que aparezca por ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? El USBR tiene su propuesta para canales no revestidos. No tiene para revestidos, no sé por qué, pero tiene para no revestidos. El USBR, creo que está medio positivo. El USBR propone la siguiente fórmula. ¿Se ve acá? ¿Sí? La velocidad mínima es igual a un coeficiente por el tirante a la 0.64, donde la velocidad está en pies sobre segundo y el tirante está en pies. ¿Sí? El USBR tiene su fórmula para no revestidos. Y bueno, según el USBR, el coeficiente C se saca de esta tabla con estos tres únicos valores. ¿Preguntas? Ok, siguiente parámetro. Así como hay algo que se llama velocidad mínima permisible, hay otra cosa que se llama velocidad máxima. La misma pregunta. ¿Por qué creen que sea mala idea diseñar un canal que exceda este valor? ¿No? Máxima permisible, que no sé, la máxima que se puede permitir en el agua, entonces debe haber un valor máximo más allá del cual hay problemas. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por eso hay esto de máxima permisible. Valores superiores a eso ya comienzan a causar problemas. ¿Qué problemas se les ocurre que pueden aparecer si dejo que por el canal, revestido o no revestido, el agua viaje a una velocidad muy grande, demasiado grande? En canales no revestidos, socavación, erosión y socavación. ¿No? Pues, las partículas del suelo en donde he excavado el canal, conforme la velocidad sea más y más grande, van a estar sujetas a esfuerzos de corte que comienzan a sacar las partículas del fondo y del talud. Y socavación, erosión, el canal se dice que el canal se hace inestable cuando comienza a perder su forma, pues, en canales no revestidos, el principal problema que se quiere evitar es la socavación y la erosión. Velocidades muy grandes van a propiciar eso. ¿Esas velocidades de qué dependerán? También dependerán de las... Ahí sí dependerán de las características de qué. El material que estás flotando en el agua, suspendido en el agua. No, ahí sí de donde se ha hecho la excavación, ¿no? Ahí sí. ¿Y será un valor universal para todos los canales o dependerá de algo? El tipo de terreno en donde se ha hecho la excavación. No es lo mismo excavar un canal en arena que excavar un canal en roca. En roca seguro que aguanta un montón, en arena la primera se lleva toda la arena. Pero depende del tipo de material donde se ha hecho la excavación, la velocidad máxima permisible será mayor o menor. ¿Sí? Pero siempre habrá un valor máximo a partir del cual ya empiezan los problemas. ¿Sí? ¿Y en los canales revestidos hay erosión, socavación? Desgaste material. Ese es el equivalente a la erosión, desgaste del material, ¿no? Si
bien no se llama erosión, pero es equivalente. No ocurre tan rápido como un canal revestido, pero con el paso del tiempo, agua a una velocidad muy grande comienza a deteriorar el revestimiento. Algunos materiales de revestimiento sufrirán los embates de eso más pronto que otros materiales, ¿no? Si el material de revestimiento es roca grande, de repente soporta más que si el revestimiento es no sé, concreto. Es decir, cada material soportará más o menos velocidades altas. ¿Me explico? También cada material tendrá su velocidad máxima permisible. El desgaste del material es equivalente a la erosión de propagación. No se llama así, pero es equivalente. Ocurre más lentamente, pero ocurre. ¿Sí? Y los efectos pueden ser muy diferentes. ¿Cuál puede ser el efecto, por ejemplo, de concreto sometido a velocidades muy grandes por mucho tiempo? ¿Qué cosa creen que ocurre? Podría aumentar. La rugosidad aumentaría. Porque serían los finos. El concreto o el cemento, perdón, el concreto es una mezcla de finos con gruesos, ¿no? El agua a una gran velocidad va a estar como una lija, ¿no? ¿A quién se va a llevar primero? ¿A los finos o a los gruesos? A los finos, dejando a quienes expuestos. Entonces, con el tiempo, el concreto se va a comenzar a hacer más tosco, más rugoso. ¿Cuál es el efecto de la mayor rugosidad? Disminuye la capacidad de conducción, el caudal que puede conducir el canal comienza a reducirse. ¿Sí? Entre otras cosas. El efecto de aumento de la rugosidad y por lo tanto disminución de la capacidad de conducción es para el concreto, no esto para todos los materiales ocurre lo mismo. Por ejemplo, una geomembrana, que es plástico, el efecto de la velocidad alta no le va a cambiar la velocidad significativamente o casi nada. Pues ahí, esto queremos discutir para concreto. Habrá que pensar para cada material cómo una velocidad alta lo afecta. ¿Sí? Existen tablas en los libros de texto, este es sacado de un libro ruso, que proponen velocidades máximas dependiendo para canales no revestidos. Tierra franca, tierra arcillosa, revestido de piedra, mampostería, etc. Acá tiene velocidades máximas. Y para canales, el mismo libro, el Trochin, un libro ruso, velocidades máximas que pueden soportar el concreto. Y acá dependiendo de la resistencia del concreto, ¿no? Y así hay libros de varios tamaños, colores y sabores, con varios números diferentes. Para mí, esto, bueno, si bien lo he puesto de ejemplo, no es que sea mi mejor referencia. De hecho, para mí estos valores me parecen muy grandes, como velocidad máxima. Donde trabajo, no solo yo, sino varios de los que nos dedicamos a hidráulica, hemos puesto como, habiéndonos encontrado con mucha bibliografía, hablando de cuánto puede soportar el concreto, ¿sí? Desde 20 y en otros libros 10, 12, 15, y no hemos hecho nuestro experimento para ver realmente cuánto soporta el concreto. Nosotros decidimos, ¿sabes qué? Si vas a decir concreto, 10 como máximo, así casi arbitrariamente. La mayoría de libros está de 10 para arriba y a 10 para evitarte problemas. ¿Sí? Va a encontrar libros que hasta 20, pero cuando vamos a diseñar un canal y haciendo los cálculos, llegamos a que la velocidad en el concreto va a ser más de 10, digo, no, para el concreto mejor nos cambiemos de material. Una roca puede soportar más velocidad. Entonces comenzamos a jugar con los materiales dependiendo si se excede o no la velocidad que creemos no va a exceder, pero no va a causar problemas de desgaste de revestimiento, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, está en el manual de Lana, del libro ruso. Pero hay de otras, o sea, van a ver, al final de esta discusión vamos a ojear el manual de Lana. Y Lana no se casa con nadie, le muestran la tabla del libro tal, el río cual, y le muestran 3 tablas con valores diferentes. Y no dice cuál es mejor. Deja al usuario, tú mira cuál dices.
cuando las velocidades son muy grandes, el problema directo es la deposición de sedimentos en los canales, la erosión y socavación en los canales no revestidos, y en los canales revestidos el problema directo, ¿cuál es? El deterioro rápido del material del revestimiento, ¿no? El revestido, sí, la erosión. Ese es el directo. El indirecto puede ser a veces inclusive causar más problemas que el directo. Y le pongo un ejemplo, que tiene que ver con casi todo lo que hago tiene que ver con minería, así que los ejemplos que les voy a poner tienen que ver con minería. Alrededor de una mina, hay una mina porque la zona está mineralizada, hay trazas de mineral por todos lados, concentradas probablemente en un sitio donde es que hacen el tajo, pero hay mineral por los alrededores. Entonces, hacer un canal mal diseñado por los alrededores puede llevar a los siguientes problemas que han ocurrido. Abren a la mala una excavación ahí para un canal. Al abrir una zanja para el canal, van a dejar expuesto terreno que estuvo cubierto por la naturaleza por millones de años y lo dejan expuesto. En ese terreno podrían haber trazas pequeñas, ínfimas, pero trazas de algún material, un mineral. ¿Sí? Esos minerales, cuando entran en contacto con el agua, forman iones metálicos. Y esos iones metálicos pueden contaminar el agua. Entonces, si ustedes diseñan un canal sin pensarlo bien, y hagan una excavación en un sitio que no debieron, y no toman las medidas, todo ese material, y la velocidad con la que diseñan el canal supera ciertos valores, todo ese material que socava, erosiona y que puede traer trazas de alguna partícula, que en algunos casos es hasta dañina para los organismos, comienza, ¿qué cosa? Ese sedimento comienza a viajar con la corriente. Y cuando en la zona A, cuando más abajo probablemente nunca tuvieron problemas de arsénicos, sulfatos, etcétera, de repente de la noche a la mañana comienzan a tener sus vacas que comienzan a morir porque están tomando agua de un sitio que tiene trazas de materiales, de minerales que antes no tenía. ¿Y de dónde vienen? Vienen de ahí arriba porque hay un canal que está contribuyendo a eso. Esas partículas, esos iones metálicos pueden terminar, esa agua puede terminar, no sé, pues en un lago, en un manantial, y probablemente después de un par de años la vida se apagó ahí. ¿Por qué? Por un mal diseño de un canal. Problemas ambientales serios. Es un problema indirecto. Otro problema indirecto. Ya olvidemos de iones metálicos. No hay iones metálicos. Pero los sedimentos en sí. Imagínense que ese canal lo construyen a la mala, no tienen en cuenta la velocidad máxima permisible y dejan que erosione, socavación. Y con el paso de los años comienza a arrastrar sedimentos. ¿A dónde los arrastra? A sitios donde antes no había, ¿no? Pueden terminar depositados en un lago, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con cantidad de sedimentos depositados en ese lago que antes no recibía sedimentos, año tras año tras año? El lago puede terminar convirtiéndose en un pantano, puede hasta desaparecer en un caso extremo, dependerá pues de qué tan pequeño, qué tan grande sea, pero en un caso extremo podría desaparecer el lago porque se llenó de sedimentos. De la misma forma que en algunos proyectos ocurre con unos embalses, presas de agua se terminan llenando de sedimentos y en lugar de almacenar agua almacenan sedimentos. Por ejemplo, la presa de Poechos en Piura. ¿Han escuchado la presa de Poechos en Piura? Se diseñó hace 40, 50 años en el río Piura, obviamente, para embalsar agua con fines industriales, agrícolas y hasta poblacionales, ¿no? Se hicieron los cálculos de cuánto debía almacenar ese embalse para poder abastecer por los próximos 50 años a la gente, tanto industrias, agricultura y población. Sin embargo, quien diseñó eso, ¿quién habrá sido? Alguien que no usó sus horas de aprendizaje autónomo, seguro. No se le ocurrió que por el río Piura pasa, o por esa zona ocurre cada cierto tiempo el Niño. ¿Qué creo que ocurre con los enormes caudales que vienen con el Niño? ¿Es agua cristalina? ¿Es lodo? Y todo eso, ¿dónde queda atajado? En la presa.
Vinieron dos niños, el del 82 y el 98, y hoy en día la presa de Puechos, la mitad de lo que almacena es lodo, tierra, y, o sea, estuvo destinada para almacenar agua, y ahora almacena lodo y tierra, y solamente, o sea, a lo que iba a servir ya no puede servir a la población, a la industria, entonces hace tiempo están viendo formas de mitigar eso. Eso se pudo haber solucionado, uno, si hubieran tomado en cuenta el niño. No he visto las bases del diseño, pero ese es uno de los problemas que se... Otro es una presa en donde se espera que se va a acumular cantidades de sedimentos importantes, se diseña con unas compuertas en el fondo que se llaman compuertas de limpia. Imaginan que en el fondo de la presa hay una compuerta y se abre la compuerta. ¿Qué va a pasar? El agua con todos los sedimentos como que los lava, y luego que los lavó cierran la compuerta. Hay ese tipo de sistema, en esta presa no los tenía.